estamos conversando de hace rato ya. Está con nosotros en nuestra sala, en la entrevista principal de Enfoque Matinal, Rosario Espinal, doctora en sociología y politóloga. Gracias por estar aquí. Yo te hice una pregunta. Rosario, ¿qué está pasando con nuestra sociedad? Déjame apelar a la socióloga. Una pregunta muy grande esa. Bueno, yo pienso que cada caso tiene su contexto específico. Entonces, cuando uno trata de generalizar, pues la generalización nunca se va a aplicar 100% a cada caso. Pero desde la sociología, lo único que podemos hacer es buscar ciertos elementos que pueden ser comunes a una diversidad de casos de violencia que se están produciendo aquí. Estamos ya lamentablemente acostumbrados a la delincuencia común, a un asalto para quitar una jipeta, a un que le alaron una cartera, a mataron por un celular. O sea, esas son cosas que están constantemente aquí en las noticias. Ahora estamos ante casos de, vamos a decir, primero en el fin de semana, de pleitos políticos, o sea, pleitos por una candidatura, porque la política se ha convertido en un mecanismo de ascenso social. Vemos ahora el caso de estas muertes y en torno a Juan de los Santos, donde hay una disputa, parece, económica. Yo pienso que en términos generales, aquí hay dos problemas centrales, o quizás digamos tres. Uno es, aquí hay una falta de institucionalidad, y cuando la gente no puede dirimir sus conflictos que son naturales en cualquier sociedad y entre individuos, cuando la gente no confía en las instituciones, caso justicia del que se habla mucho en estos días, aquí no hay, cuando los mecanismos de arbitraje fallan, la gente no confía en ellos, o están llenos de corrupción, y tú sabes que para ganar un caso tiene que dar mucho dinero. O sea, cuando hay esos problemas, entonces la gente apela más a lo individual. O sea, no me pueden resolver las instituciones, pues lo resuelvo yo. Aquí se están dando hasta linchamientos, lo cual es inconcebible en el año 2015 a esta altura. Y que la sociedad lo justifica, los linchamientos. Claro, porque dicen, no, si van a un juzgado no le va, o la policía no le va a hacer caso, o tú le tienes que dar mucho dinero. Entonces, la gente recurre a lo individual para dirimir sus conflictos. Y cuando se va a lo individual, como no hay árbitro, tú usas el instrumento que tú tengas a mano. Si es un cuchillo, tu nivel de poder, si es un revólver, dependiendo de lo que tú tengas a mano incluso. O si tú tienes el poder político, bueno, pues tú puedes mandar a un embargo o lo que fuera. Entonces, yo pienso que la falta de institucionalidad está creando una incertidumbre muy grande en la sociedad. Que la mayoría seamos pacíficos y no vamos a matar a nadie, sí, pero hay un grupo que se desespera, que lo domina la rabia, que lo domina la emotividad, que son agresivos, y esos entonces van a cometer esos crímenes. Nunca es posible eliminarlo 100%. Lo que estamos viendo aquí es que se están produciendo muchos. O sea, esa es la cuestión. ¿Cuánto de nuestra violencia puede estar asociada al tema de la inequidad? Sí, yo iba a ir a ese segundo punto. Porque esta semana se publica de nuevo el informe del PNUD que sitúa al país en un estadio de desarrollo alto, pero que dice que al mismo tiempo es el país donde más ha crecido la inequidad. ¿Cuánto contribuye esa violencia? Mira, estudios realizados en otros países demuestran que en realidad la pobreza en sí no es el detonante de delincuencia, que el detonante principal de delincuencia, y estoy hablando de delincuencia en general, es la inequidad, la desigualdad, donde hay unos que tienen muchos y muchos otros que tienen poco. O sea, esa brecha, que es lo que se llama inequidad o desigualdad, mientras mayor sea esa brecha, mayor probabilidad de que explote la delincuencia en una sociedad. Entonces aquí tenemos una sociedad de mucha desigualdad, de mucha inequidad. O sea, tenemos el problema de baja institucionalidad, que me referí primero, tenemos el problema de gran inequidad o desigualdad social, y eso crea pues un contexto favorable para todos estos actos negativos. Y yo voy a agregar un tercero, y es que esta es una sociedad muy movible, de muchas expectativas. Entonces, cuando tú tienes un contexto de baja institucionalidad, de alta desigualdad y de altas expectativas en términos de tu nivel de vida, de lo que tú aspiras a consumir, etcétera, que yo no le puedo quitar a nadie
que tenga sus aspiraciones de vivir bien, porque yo no le puedo Ni decir... es malo tampoco. Ni es malo vivir bien. O sea, yo no le puedo decir, mire, confórmese si no tenga un carro, o confórmese no tenga un celular, o confórmese... No, o sea, todo el mundo quiere tener acceso a esos bienes de consumo, porque la gente sabe que existen, la gente ve al que está al lado, o a su patrón, o a su vecino con esos bienes. Y que la gente maneja información. Mucha información en el mundo de hoy. Entonces, hay una explosión de expectativas de mejoría de vida, de mayor nivel de consumo, a todos los niveles. No estoy hablando ahora mismo simplemente de que los pobres quieren subir. No, también me refiero a capas medias que quieren vivir a un nivel también mucho más alto, que no quieren vivir en un apartamento de 2 millones de pesos, sino que aspiran a vivir en un apartamento de 15 millones o de 20 millones. Entonces, cada quien en función de su posición social está aspirando a mucho más de lo que la economía dominicana permite. Pero ese es aspiracional. Es aspiracional común en lo que es el sistema capitalista. Sí. O sea, eso, e incluso te incentivan. Te dicen, claro. El aspiracional es bueno. El tema es que aquí tú tienes el aspiracional y no tienes el camino. No tienes la materialidad, no tienes la vía, el camino, como tú dices, para poder adquirir, tener un ingreso aceptable que te permita vivir decentemente. Entonces, si uno ve la estructura salarial aquí, es terrible. O sea, hemos visto estadísticas recientes. El 70% tiene un ingreso por debajo de 18,000 pesos. De 15,000. De 15,000 pesos. Ahora, imagínate tú, ¿qué tú haces con 15,000 pesos? Cuando la canasta básica está por encima de 18. Si tú tienes una familia, pon tú, de 4 personas, aún 2 adultos trabajen en esa familia, multiplícalo por 2, el total de ingresos serían 40,000 pesos. ¿Qué puedes tú adquirir con 40,000 pesos en una familia de 4 personas al mes? ¿Dónde puedes vivir? ¿Puedes tener un vehículo o no? O sea, y comienza a contar. ¿Le puedes comprar un celular a los hijos? No, 40,000 pesos, que es un salario buenísimo para el promedio aquí. Claro. ¿A qué tipo de educación puede acceder? No, eso no da para tener el nivel de consumo que cualquier persona en este país ve en la televisión y ve cómo se mueve la gente y ve todas las jipetas que circulan por este país. Entonces, si tú tomas las capas medias que aspiran a dar un salto aún mucho mayor, de ahí viene que la política se convierte en un mecanismo de ascenso social y el gobierno, por eso todas las transacciones, por eso los vínculos inadecuados entre el sector empresarios privados y el sector público, no hay deslinde. O sea, realmente aquí no hay deslinde. O sea, tú tienes dinero y te quieres meter en la política, tú te metes. Tú estás en la política y entraste sin dinero, la política es un mecanismo para entonces tú hacer una riqueza. Ahí yo quería, doña Rosario, entrar con el tema político y con esta situación que ha pasado. ¿Qué tanto, número uno, quería saber, qué tanto afecta este panorama, lo del domingo, lo que lamentablemente pasó también con estos asesinatos, qué tanto afecta, podríamos decir, la imagen del político, el sistema político en general, los procesos que se están viviendo? A mí en lo particular mucha gente me ha llamado, uno no se puede meter en eso, que esto, que yo cuánto, que mira que todo eso, ¿qué tanto lo afecta? Bueno, mira, aquí hay un sistema político desestructurándose. O sea, es como cuando las cosas están colapsando, sí. Tú sabes. Y yo no estoy usando el término colapso como a veces se usa aquí, como en ese sentido sensacionalista. No. O sea, yo no estoy diciendo, este país se está acabando y se va a caer y nada. No es ese discurso apocalíptico, vamos a decir, no. Ahora, objetivamente hablando, el sistema político aquí se está desestructurando. En una sociedad que siempre es compleja gobernarla, canalizar las expectativas, organizar la distribución de recursos, eso es muy complejo. Que la gente legitime el orden que hay, esos son los grandes desafíos de los sistemas políticos, que hayan fuerzas políticas con legitimidad para que la gente crea en ellas y ellos se conviertan en canales organizadores de un conglomerado humano. Bueno, eso pasa si el gobierno gobierna para mayorías. Entonces, en lo que está pasando en República Dominicana es que aquí se ha ido erosionando, porque aunque funcionara con muchas deficiencias, aquí había más o menos un sistema articulado. Y lo voy a ilustrar con algo que la gente entiende sencillamente.
Aquí había tres grandes fuerzas políticas: reformismo, PRDismo, PLDismo. O sea, el reformismo colapsó. Que sus dirigentes anden ahí coleteando y consiguiendo candidaturas, ya eso es historia del espectáculo. O sea, realmente el reformismo colapsó como fuerza política. El PRDismo colapsó como fuerza política. O sea, un partido que en el 2012 saca 47% y hoy en día está dividido. Una parte se entrega al gobierno y la otra parte se entrega al reformismo que está coleteando para tratar de seguir subsistiendo. O sea, te dice aquí hay dos fuerzas y esos son pilares de cómo se organizaba la sociedad dominicana. Esos son los que han gobernado. Los reflejos. Y luego viene el PLDismo, que sí, sigue como fuerza estructurada, pero el PLDismo tiene internamente ahora mismo una tensión por una lucha personalista por el reparto del poder. ¿Qué pasa con eso? Que el mismo PLDismo, que es la única fuerza que queda estructurada políticamente hablando, también está en un estado de disfuncionalidad por sus luchas internas. Que la aprobación de Danilo Medina le ha dado estabilidad al sistema político es verdad, pero la lucha interna en el PLD también socava la misma aprobación que recibió el presidente durante sus primeros 3 años, agregado el hecho de que por la búsqueda del cambio constitucional, de la reelección, el mismo presidente socavó un poco su propia aprobación en la sociedad. Entonces, la sociedad dominicana, si sigue por este camino, va a haber un deterioro mayor. Yo pienso que el gobierno, que es ahora mismo la única fuerza articuladora, y que no me malinterprete mucha gente, porque aquí cuando uno plantea eso, dicen, usted no le presta atención a las fuerzas emergentes. Son emergentes, si es que emergen. Yo no, o sea, cuando tú estás analizando... No es que son emergentes, que no se han ahogado. Cuando tú estás analizando los ejes articuladores de una sociedad, tú tienes que hablar de los que la articularon y qué les ha pasado a eso, y de lo que queda articulando esta sociedad. Lo que queda articulando esta sociedad es el gobierno del PLD. El gobierno en este momento perdió su norte. O sea, el gobierno de Danilo Medina venía compensando un tanto la desestructuración del sistema político, porque él logra, después de llegar a la presidencia, un alto nivel de aprobación que calma a la gente. Pero los problemas que se han suscitado en la lucha interna en el PLD, más los problemas que el propio gobierno no quiere enfrentar, como son el de la desinstitucionalización, que el gobierno tiene que enfrentar. Porque si el gobierno no enfrenta los problemas de corrupción, si el gobierno no enfrenta el problema de la justicia, que está altamente vinculado al problema de la corrupción, si el gobierno pretende seguir haciéndose sordo y mudo, y esta sociedad sigue viviendo en el espectáculo del abuso, de la corrupción, de la inequidad, entonces lo que queda estructurando el sistema político también se va a desestructurar y se llegan entonces a niveles de caos muy fuertes. Estamos en el preámbulo de elecciones. Esa desestructuración de los partidos, ¿qué incidencia tiene en un proceso electoral? Muchísima. ¿Por qué? Porque los procesos electorales son momentos de altísima tensión. Normal, en países como este sobre todo, donde la política apasiona a la gente. Bueno, además de que apasiona, es central para el bienestar de mucha gente, para los empleos, para los que tienen empleo, para los que no tienen y aspiran a tener, para los que tienen contrato con el gobierno y lo pueden perder, o los que quieren ganar un contrato y saben que con este gobierno no lo pueden tener y quieren que o sea, las elecciones en países como este, donde la política es un altísimo distribuidor de recursos inadecuadamente, porque no es a través de políticas públicas universales, digamos. Entonces, las elecciones son un punto culminante de tensión. Para minimizar los excesos en un proceso electoral, en un contexto político como este, tú tendrías que tener instituciones electorales desde el punto de vista administrativo y judiciales con mucha imparcialidad, que la gente confíe en ellas, que no tenemos. Aquí ni siquiera se ha reformado la ley electoral, que está desfasada con la Constitución de 2010, porque aquí el Congreso, y encabezado por el PLD, no se ha dedicado a actualizar y a mejorar la ley electoral que existe. Aquí tampoco el Congreso pudo aprobar una ley de partidos. Aprueba una reelección en 15 días.
Sí, y pero tiene 15 años conociendo la ley de partidos. Pero tiene. no aprueba una ley de partidos. Entonces aquí no hay mecanismos institucionales para esto. Pero además está el hecho de que en ese contexto de desesperación, porque tu candidato gane, etcétera, la gente se exaspera. Y como no hay un contexto institucional para dirimir los conflictos, pues la gente coge un revólver o lo que sea y resuelven entre ellos mismos. Entonces, yo creo en este fin de año que el gobierno tiene que entender, uno, que perdió su norte, a pesar de la alta aprobación que registró en 3 años. El gobierno ahora mismo está sin brújula, o sea, perdió su norte. El gobierno tiene que buscar los mecanismos para mejorar la institucionalidad de este país. El presidente no puede simplemente decirle al pueblo dominicano, váyase a una iglesia o rece. Rezar e ir a una iglesia es un derecho personal que toda sociedad democrática debe garantizarle a toda su ciudadanía, como un ejercicio espiritual, como un ejercicio de mejoramiento del ser humano. Perfecto. Pero eso no es reemplazo para lo que es estructurar un gobierno de institucionalidad y de mayor igualdad. Esa es una responsabilidad humana. Esa no es una responsabilidad de Dios ni de un local de una iglesia. O sea, Dios existe como referente para la espiritualidad de los seres humanos. Pero lo que hay que o sea, la corrupción de la justicia. La gente no votó por Dios, Rosario Espinal. Dios no estaba en la casilla. Él no estaba en la casilla. Ni le corresponde a Dios mejorar la justicia, ni le corresponde a Dios mejorar la educación, ni le corresponde a Dios mejorar la salud. Claro, cuando tú estás enfermo, tú apelas a Dios. Claro. Y si tú no tienes ni siquiera acceso a un médico, porque tú no tienes un seguro y tú estás tirado en una cama, aún más tienes que apelar. Yo te ayudaré. Aún más tienes que apelar. Pero Dios no es el reemplazo a las responsabilidades civiles que tiene un gobierno. Y yo pienso que aquí ahora mismo hay una falta grave de responsabilidad y que este país, la estabilidad de este país y el bienestar de este país andan a la deriva. Y que realmente aquí el gobierno tiene que asumir su responsabilidad, mejorar la institucionalidad, reducir los niveles de corrupción, porque la corrupción, aquí dicen, no, que la corrupción no tumba gobierno, que la corrupción no hace elección. El problema está en que la corrupción es un mecanismo de distribuir recursos, pero un mecanismo arbitrario de distribuir recursos. Yo tengo recursos y tú eres mi amigo, o tú eres mi seguidor, o tú votaste conmigo, tú te beneficiaste. Tú no eres mi seguidora, tú te embromaste. Es un mecanismo arbitrario. Y eso deteriora, Rosario, como estábamos, todo un sistema de códigos que son los incorrectos, donde aquí lamentablemente la gente, el joven principalmente, lo digo yo, con muchos amigos y todo, vemos códigos incorrectos y creemos que eso es lo correcto. Pero hay una porque cosa, el resto de América Latina que vivió estos procesos fundamentalmente en la década del 90, para bien o para mal, hubo un reemplazo de una generación y de la estructura política de esos países. Aquí eso no se ve un liderazgo emergente. Perú vivió una crisis a finales de los 80 y se montó un tipo en un tractor y terminó siendo presidente. Aquí no se ve el tractor. Porque aquí, a diferencia de otros países de América Latina donde colapsaron los sistemas políticos, aquí el sistema político no ha colapsado. Por eso yo estoy usando el término desestructuración, no el término colapso. O sea, en eso República Dominicana, digamos, es diferente. Estamos viviendo el proceso. Es diferente. Nosotros estamos viviendo el proceso, pero lo estamos viviendo de manera dilatada. Lo que en América Latina pasó rapidito, en 2 o 3 años, boom, colapsaron los sistemas de partidos, surgieron Fujimori, el otro, el Evo, Correa, Chávez, o sea, de distintos colores, vamos a decir, políticos, dependiendo de la estructura de esos países. Aquí no sucedió. Aquí no ha sucedido eso. O sea, aquí vinimos en un proceso de destructuración del sistema, o sea, de ir desbaratándose, que la gente entienda. O sea, un proceso de desestructuración quiere decir como que se está desbaratando, pero no se ha desbaratado totalmente. Entonces, las fuerzas esas emergentes surgen o han surgido en América Latina fundamentalmente cuando se desploma, cuando se desbarata totalmente, excepto en países. Uruguay es un caso, donde fuerzas alternativas lograron armonizar sus diferencias y ofertar a la sociedad
candidaturas unificadas que entonces la sociedad consideró creíbles, legítimas, y entonces comenzaron a votar por ellos. Rosario, en Eso Uruguay, es el caso de Chile y de Uruguay. Sí, pero ni ese siquiera caso estamos de hablando- Uruguay, el caso de Chile es un poco distinto, porque en el caso de Chile la concertación se da en respuesta al A una temor tiranía. a una vuelta a Pinochet, o sea, la derecha La vuelta a la pinochetista. tiranía. Pero lo que, a ver si entendí, a lo que se refiere doña Altagracia, no es ni siquiera de partidos emergentes, es a una renovación de liderazgos que no vemos dentro de los partidos que ya están establecidos, por ejemplo. No se te permite crecer dentro No, de los sí. partidos establecidos. Claro, ¿por qué? Porque si tomamos las tres grandes fuerzas históricas del postrujillismo aquí, dos se desestructuraron. ¿Por qué se desestructuraron? Porque no había posibilidad de emergencia, porque los que estaban entre ellos se disputaban el poder y no tenían instancia mediadora para dirimir conflictos. Entonces, si los que estaban se disputaban, tú te vas con un grupo, yo no estoy de acuerdo con eso, yo me voy con mi grupo. Entonces, eso le pasó al reformismo, eso le pasó ya al PRDismo. O sea, ellos se desestructuraron entre ellos, entre los existentes. Ni siquiera decir que llegaron a tener emergentes dentro de eso. El PLD, ¿qué le pasa? Bueno, el PLD es un partido frisado en un conflicto. O sea, ¿qué hace el PLD para resolver el conflicto entre Danilo Medina y Leonel Fernández? Frisa todo. Candidatos, o sea, legisladores, voten por esto, porque ya lo dijo el comité político, como regalo, lo que le vamos a dar es que ustedes todos vuelven a la reelección. Claro, le ofertaron reelección a todos, y el 82% de la matrícula del Congreso firmó por la reelección. Entonces, lo que ha hecho el PLD, a diferencia de los otros dos peleaban y se dividían. Lo que ha hecho el PLD para mantenerse unido en medio del conflicto personalista que se dio en los otros partidos ya, y ellos se desbarataron, nosotros, en el PLD el PLD no se ha desbaratado, no se ha dividido. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el PLD para evitar las divisiones? Porque el PLD también experimenta las luchas personalistas típicas de los otros partidos. Lo que ellos han hecho por estar en el poder, que tienen ese beneficio, es frizar el partido. Y nosotros ahora vemos congresistas que tienen ahí 10 años, otra vez a la reelección. O sea, el mecanismo no fue la división, el mecanismo fue, vamos a frizar todo esto. Al frizarlo, pues claro, es difícil que surjan nuevos líderes, que surjan nuevos candidatos. Entonces, como todo más de lo mismo, con todas las figuras. Así ellos pudieron dirimir sus conflictos. Bueno, definitivamente yo creo que no va a haber mucha cosa que hacer en las elecciones que vienen. Vamos a despedir a Rosario Espinal, una intensa reflexión esta mañana sobre el estatus de la sociedad dominicana.